Durante una conversación privada en su estudio del Goetheanum en marzo de 1924, unos meses antes de su muerte, Rudolf Steiner hizo algo que los testigos presentes describieron como completamente impropio de alguien que normalmente mantenía una compostura inquebrantable, incluso cuando discutía los temas más difíciles o controvertidos. Suplicó literalmente, con una voz que temblaba de emoción inusual, que un grupo muy pequeño de sus colaboradores más cercanos nunca hiciera público un descubrimiento específico que había hecho sobre la naturaleza del amor entre las almas humanas, una observación que consideraba potencialmente destructiva. No entendió bien que preferiría llevárselo a la tumba antes que arriesgarse a que cayera en manos de personas sin la preparación espiritual adecuada para trabajar constructivamente con las devastadoras implicaciones de lo que había observado durante décadas de investigación clarividente. Lo que hizo que esta petición fuera tan extraordinaria no fue simplemente que Steiner considerara la información peligrosa, ya que había mantenido confidenciales otras enseñanzas por razones de seguridad espiritual, sino que la intensidad emocional con la que solicitó el secreto sugería que había algo en este descubrimiento en particular que lo perturbaba profundamente a nivel personal, como si él mismo estuviera luchando con el peso del conocimiento que transformaba fundamentalmente la comprensión de las relaciones humanas de maneras que eran dolorosas, incluso para alguien con su visión espiritual ampliada. El descubrimiento que Steiner pidió que se mantuviera completamente en secreto se refería a lo que describió como la ilusión fundamental en el corazón de casi todo amor humano, una observación basada en la investigación de miles de relaciones a través de los registros akáshicos de que en la gran mayoría de los casos en los que dos personas creen que se aman, lo que realmente sucede es que cada uno no ama la realidad de la otra persona, sino una proyección de sus propias necesidades, insatisfechas, heridas no curadas e ideales insatisfechos, y que esta proyección es tan completa y tan completa, convincente de que la gente puede pasar vidas enteras juntas sin nunca ver o saber quién es realmente la otra persona debajo de las capas de fantasía y expectativas que han construido a su alrededor. Tal vez aún no te hayas dado cuenta, pero hay una diferencia entre ver algo y ser afectado por ello, y cuando aparece esa diferencia no emite ningún sonido. Simplemente crea una sensación silenciosa de que detenerse ahora sería interrumpir algo que aún no ha terminado. No es urgencia, es continuidad, como si hubiera más allá de ese punto, y ya pudieras sentirlo. Si tiene sentido para usted, no necesita forzar nada, simplemente siga el siguiente paso natural. Está en el enlace de descripción y en el comentario fijado. Steiner describió la observación de un caso tras otro, en el que lo que las parejas llamaban amor profundo era en realidad un elaborado sistema de espejos, en los que cada uno veía el reflejo distorsionado de sí mismo en el otro, y que cuando ocasionalmente estas proyecciones eran desafiadas por la realidad de la otra persona, que emergía de maneras que contradecían la fantasía establecida, la respuesta no era ajustar la comprensión para acomodar la realidad, sino intensificar los esfuerzos para obligar a otra persona a ajustarse a la imagen proyectada, o simplemente reemplazar el objeto de la proyección con una nueva persona que aún no había tenido la oportunidad de revelar su inconveniente realidad. Steiner describió este descubrimiento como algo que había llegado a él gradualmente, a través de años de observación clarividente de la dinámica relacional, comenzando con casos individuales que parecían excepciones, pero que finalmente se revelaron como un patrón tan universal que se vio obligado a reconocer que lo que él consideraba amor genuino, un amor que ve y acepta a otra persona en su realidad total, en lugar de simplemente usarla como pantalla para las proyecciones, era extraordinariamente raro, tal vez existiendo en menos del 1% de todas las relaciones que observó. Steiner informó que darse cuenta de ello había sido devastador para él personalmente, porque le obligó a reconocer que mucho de lo que celebramos como amor es en realidad una forma sofisticada de narcisismo, en la que utilizamos a otras personas como instrumentos para satisfacer nuestras propias necesidades sin preocuparnos realmente de quiénes son o qué necesitan para su propio desarrollo. Y que esta instrumentalización está tan normalizada y tan universalmente aceptada que cuestionarla parece atacar los fundamentos mismos de las relaciones humanas y la felicidad que las personas buscan a través de conexiones íntimas. La razón por la que Steiner abogó por que este descubrimiento nunca se hiciera público fue su comprensión de que la mayoría de las personas simplemente no tenían la capacidad desarrollada para amar de una manera que trascendiera la proyección, que el amor genuino que ve a otra persona con claridad y la acepta completamente requiere niveles de madurez espiritual y psicológica que son raros,
y que revelan a las personas que lo que llaman amor sea en realidad una ilusión elaborada, destruiría. Relaciones que, aunque basadas en la proyección, aún proporcionaban relativa estabilidad y satisfacción, sin proporcionar ningún camino claro para desarrollar formas más maduras de amor, porque dicho desarrollo requiere un trabajo interno de profundidad y duración, que la mayoría de las personas no están dispuestas o no son capaces de emprender. Steiner temía que la revelación creara una epidemia de cinismo y desesperación, en la que las personas perdieran la fe en la posibilidad de una conexión genuina, sin haber desarrollado los recursos internos necesarios para crear algo mejor, lo que llevaría a un mayor aislamiento y abandono de relaciones que, a pesar de ser imperfectas, todavía servían para importantes propósitos de crecimiento y aprendizaje, incluso cuando se basaban en comprensiones limitadas. Steiner también describió la observación de otro aspecto inquietante del amor entre almas, que consideraba igualmente peligroso para su revelación pública: el descubrimiento de que mucho de lo que experimentamos como atracción intensa o conexión profunda con otra persona no proviene de una compatibilidad real o del reconocimiento de algo genuinamente valioso en el otro, sino que proviene precisamente de la resonancia con aspectos no resueltos de nuestro propio desarrollo, que a menudo nos sentimos atraídos más intensamente hacia personas que reflejan nuestras propias heridas y patrones destructivos, porque hay una familiaridad inconsciente que confundimos con profundidad o significado, cuando en realidad simplemente estamos siendo atraídos hacia la repetición de viejas dinámicas que son destructivas pero conocidas. Steiner observó que este patrón explicaba por qué tantas personas repiten el mismo tipo de relaciones problemáticas varias veces, siempre atraídas por parejas que recrean dinámicas familiares de la infancia o de vidas pasadas, siempre esperando que esta vez sea diferente, pero siempre terminando en las mismas frustraciones y dolor, porque la atracción fundamental no se basa en la posibilidad de un crecimiento saludable, sino en una compulsión inconsciente de revivir patrones no resueltos. La revelación que Steiner consideró más devastadora de todas fue sobre lo que llamó la temporalidad asimétrica del amor, la observación de que cuando dos personas se aman, casi nunca se aman en el mismo momento, que siempre hay un desfase en el que una persona ama basándose en quién fue la otra en el pasado, construyendo el amor sobre recuerdos y sobre una imagen establecida que tal vez ya no corresponda a quien se ha convertido, mientras que otra persona ama basándose en quién podría llegar a ser su pareja en el futuro, proyectando amor sobre potenciales y posibilidades que puede que nunca se haga realidad, y que esta asimetría temporal crea un aislamiento fundamental en el que ambas personas están solas en su amor, porque en realidad no se conocen en el presente, sino que cada uno se relaciona con versiones fantasiosas que existen solo en sus propias mentes. Steiner describió haber visto casos en los que parejas vivieron juntas durante décadas sin llegar a encontrarse en el presente, cada una amando una versión de la otra persona que era memoria o proyección, cada una fundamentalmente sola a pesar de la proximidad física y el compromiso externo con la relación. Steiner informó que este descubrimiento sobre la temporalidad asimétrica le había llegado a través de la observación clarividente de cómo las personas experimentan el amor en niveles profundos de conciencia que no son accesibles a la conciencia ordinaria, viendo que cuando una persona dice amar a otra, a menudo, lo que ama es una imagen congelada de un momento específico en el pasado, cuando otra persona hizo algo que tocó una necesidad profunda, o es un potencial amoroso que alguna vez vio en un momento de claridad, pero que desde entonces ha sido oscurecido por la realidad de quién es realmente la persona la mayor parte del tiempo. Steiner observó que este patrón de amar el pasado o el futuro en lugar del presente crea una tragedia en la que las personas buscan desesperadamente reconocimiento y aceptación, pero nunca los encuentran, porque su pareja siempre se relaciona con una versión de ellos que no es quien son ahora, siempre pidiéndoles que se ajusten a una imagen que ya no corresponde a la realidad o que aún no se ha logrado. La petición de Steiner de que estos descubrimientos nunca sean revelados también incluyó una observación inquietante sobre lo que llamó la economía de la escasez en el amor humano, la comprensión de que la mayoría de las personas operan bajo la suposición inconsciente de que el amor es un recurso limitado, que necesita ser cuidadosamente guardado y defendido contra amenazas, que hay una cantidad finita de amor disponible, y que si se le da a una persona habrá menos disponible para otras, creando dinámicas de celos, posesividad y control que Steiner consideraba completamente contrarias a la verdadera naturaleza del amor como algo espiritual, fuerza que no disminuye cuando se comparte, sino que en realidad se expande y se fortalece cuanto más fluye libremente.
Steiner describió haber observado que mentali. El mundo de la escasez convierte el amor en una moneda en la que las personas calculan constantemente cuánto dan versus cuánto reciben, siempre vigilando para asegurarse de que no estén siendo explotados o que no estén dando más de lo que reciben, creando una atmósfera de desconfianza y medición que es completamente destructiva de cualquier posibilidad de generosidad genuina o apertura vulnerable que requiere el amor verdadero. Steiner observó que la mentalidad de escasez estaba tan profundamente arraigada en la conciencia humana, el resultado de siglos de condicionamiento, en culturas basadas en la competencia por recursos limitados, que simplemente decirle a la gente que el amor no funciona, según las leyes de la escasez, no cambiaría nada, porque la operación de esta mentalidad ocurre en niveles inconscientes que no son accesibles a la comprensión racional, y que la transformación real requeriría el trabajo profundo de desmantelar las estructuras de miedo e inseguridad que hacen que las personas se aferren al amor como si fuera una posesión que se puede perder en lugar de reconocerlo como una fuerza que fluye a través de ellos, pero que no pueden poseer ni controlar. Steiner temía que revelar esta observación sin proporcionar formas prácticas de transformar una mentalidad de escasez solo aumentaría la ansiedad y la inseguridad que las personas ya sentían en las relaciones, lo que llevaría a un control aún más intenso y a una posesividad aún más destructiva, como intentos desesperados de protegerse contra las pérdidas que temían. Otro descubrimiento que fue parte de lo que Steiner pidió que se mantuviera en secreto fue lo que describió como el costo espiritual del amor, basado en la dependencia. La observación de que cuando las personas construyen relaciones donde la felicidad y el sentido de autoestima dependen completamente de la validación y presencia de otra persona, esto crea no solo vulnerabilidad psicológica, sino también estancamiento espiritual, porque impide el desarrollo de recursos internos y la conexión directa con fuentes espirituales que son esenciales para la evolución del alma. Steiner describió haber visto casos en los que almas que podrían haber logrado avances espirituales significativos permanecieron estancadas en etapas relativamente primitivas de conciencia, porque todo su enfoque y energía estaban invertidos en mantener relaciones que se habían convertido en un sustituto del trabajo interno que realmente necesitaban hacer, utilizando a sus compañeros como una muleta emocional y espiritual que les impedía desarrollar la fuerza y las capacidades que solo emergen cuando nos vemos obligados a enfrentar nuestra propia soledad fundamental y encontrar recursos dentro de nosotros mismos, en lugar de mirar siempre hacia afuera. Steiner observó que la dependencia emocional extrema que caracteriza muchas relaciones que se celebran como ejemplos de amor profundo es en realidad una forma de encarcelamiento mutuo, en el que ambas personas limitan el desarrollo del otro, a través de la necesidad de mantener la estabilidad y la seguridad que proporciona la dependencia, teniendo cada uno un interés personal en evitar que el otro crezca o cambie de maneras que amenazarían el equilibrio establecido, creando un estancamiento que es cómodo a corto plazo, pero que a largo plazo impide los logros que las almas vinieron a buscar a través de la encarnación terrenal. Steiner vio esta dinámica como particularmente trágica porque, a menudo, estaba enmascarada como devoción y lealtad, cualidades que parecen virtuosas, pero que cuando se basan en el miedo a la pérdida y la incapacidad de estar solo, se convierten en prisiones que impiden la libertad y el crecimiento, que son propósitos fundamentales de la existencia humana. Quizás la revelación más inquietante que Steiner pidió que nunca se hiciera pública fue sobre lo que llamó la violencia invisible en el amor ordinario, la observación de que mucho de lo que hacemos en nombre del amor es en realidad una forma de violencia en la que intentamos moldear y controlar a otra persona para satisfacer nuestras propias necesidades, utilizando todas las herramientas de manipulación emocional disponibles, desde la culpa hasta las amenazas de retirar el afecto, para forzar la conformidad con nuestras expectativas y deseos, todo mientras creemos sinceramente que actuamos por amor y que tenemos el mejor interés de la otra persona. Mente. Steiner describió haber observado innumerables casos en los que personas causaron un daño profundo a sus parejas a través de intentos bien intencionados de mejorarlos, salvarlos de sí mismos, protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Todas estas acciones basadas en la suposición no examinada de que sabemos mejor que nadie lo que es bueno para ellos y que tenemos derecho a intervenir y controlar sus vidas en nombre del amor. Steiner observó que esa violencia era particularmente insidiosa porque era completamente invisible para las personas que la perpetraban,
quienes genuinamente creían que estaban amando cuando en realidad estaban violando la autonomía y la dignidad fundamental de otra persona, al negarse a permitirles vivir sus propias vidas y tomar sus propias decisiones, incluso cuando las elecciones llevaron al sufrimiento o al error, porque una parte esencial del respeto que requiere el amor genuino es reconocer que cada alma tiene su propio camino y que interferir con ese camino, incluso con las mejores intenciones, es una forma de violencia que impide los desarrollos que deben ocurrir a través de la experiencia directa, incluso cuando esa experiencia es dolorosa. Steiner temía que revelar esta percepción condujera a intensas reacciones defensivas en las que las personas negarían con vehemencia estar siendo violentas porque la violencia que describió estaba tan normalizada y tan completamente aceptada como una expresión legítima de amor que cuestionarla parecería atacar los fundamentos mismos de cómo nos preocupamos unos por otros. Steiner también compartió una observación devastadora sobre lo que llamó la soledad irreductible en el corazón de toda relación humana. La comprensión de que no importa cuán cerca nos volvamos de otra persona, no importa cuánta intimidad desarrollemos o cuánto compartamos, hay dimensiones fundamentales de nuestra experiencia que permanecen completamente privadas e incomunicables, que estamos fundamentalmente solos en los aspectos más profundos de nuestra existencia y que ninguna cantidad de amor o conexión puede eliminar esta soledad esencial porque es una característica estructural de cómo las conciencias individualizadas experimentan la realidad. Steiner describió que esta comprensión le había llegado de una manera particularmente dolorosa cuando reconoció que incluso en sus relaciones más cercanas había aspectos de su experiencia interna, particularmente sus percepciones clarividentes y comprensiones espirituales más profundas, que simplemente no podían ser compartidos o comprendidos por otros, por mucho que intentara explicar, y que este aislamiento en dimensiones más significativas de su existencia era algo que ninguna conexión humana podía resolver. Steiner observó que el reconocimiento de esta soledad irreductible era esencial para la madurez espiritual porque impedía la idealización de las relaciones como una solución al aislamiento existencial, forzando la confrontación con la realidad de que necesitamos encontrar recursos dentro de nosotros mismos y desarrollar una conexión directa con las dimensiones espirituales de la existencia, en lugar de esperar a que otra persona nos complete o nos salve de nuestra propia soledad. Pero también reconoció que esta verdad era extremadamente difícil de aceptar para la mayoría de las personas cuya principal esperanza en la vida era encontrar a alguien con quien finalmente ya no estarían solos, y que revelar esta esperanza era, fundamentalmente, la ilusión podría conducir a una profunda desesperación en lugar de la maduración espiritual que idealmente debería catalizar. La súplica final de Steiner incluyó una apasionada súplica de que nunca se revele su observación sobre lo que llamó la imposibilidad de un amor incondicional genuino, mientras se permanece en cuerpos físicos con egos no transformados, la comprensión de que el amor incondicional que tanto idealizamos requiere la disolución completa de la separación entre el yo y el otro, que simplemente no es posible, mientras se opera a través de estructuras egoicas que por definición mantienen límites y distinciones entre el yo y el mundo externo y que, por lo tanto, todo amor que experimentamos mientras estamos encarnados contiene necesariamente elementos de condicionalidad, juicios y preferencias que contradicen el ideal de aceptación total que asociamos con el amor verdadero. Steiner describió que el amor incondicional genuino era una realidad solo en niveles muy altos de conciencia espiritual que trascendía completamente las condiciones de la existencia terrenal normal, y que buscar este tipo de amor en las relaciones humanas era exponerse a una decepción y desilusión inevitables, porque estaba pidiendo algo que no puede existir bajo las condiciones de nuestra experiencia actual. En las horas posteriores a esta extraordinaria súplica de secreto absoluto, los testigos informaron que Steiner parecía profundamente preocupado y emocionalmente agotado, como si el peso de cargar, con este conocimiento que consideraba a la vez verdadero y potencialmente destructivo, se hubiera vuelto insoportable, y que había decidido compartirlo con un pequeño grupo de confianza, no porque quisiera que la información eventualmente se publicara, sino porque necesitaba aliviar la carga de cargarla, solo al articular lo que había observado, a pesar de que sabía que estaba pidiendo a otros que ahora cargaran con el mismo peso. En los meses siguientes, antes de su muerte, Steiner volvió ocasionalmente al tema en conversaciones privadas, siempre reiterando la urgencia de mantener en secreto los descubrimientos, pero también expresando la esperanza de que en un futuro lejano
cuando la conciencia humana hubiera evolucionado lo suficiente, estas difíciles verdades pudieran compartirse de manera que catalizaran la transformación en lugar de simplemente destruir ilusiones sin proporcionar alternativas constructivas. Entre los documentos que se descubrieron después de la muerte de Steiner, se encontraban manuscritos que parecen haber sido escritos poco después de esta reunión, en los que hizo un apasionado pedido de secreto. Páginas en las que explicó más detalladamente las razones específicas de su petición y en las que reveló el grado de lucha personal que estos descubrimientos habían causado en su propia alma. Steiner escribió que la investigación sobre la naturaleza del amor entre almas había comenzado décadas antes como parte de una investigación más amplia sobre el karma y la reencarnación, pero que cuanto más profundizaba a través de métodos clarividentes, más inquietantes se volvían los descubrimientos, lo que lo obligó a enfrentar la posibilidad de que mucho de lo que había asumido sobre el amor basándose en sus propias experiencias y enseñanzas espirituales tradicionales era fundamentalmente erróneo o al menos radicalmente incompleto. Steiner observó que este reconocimiento había sido profundamente humillante, forzando la confrontación con el hecho de que el desarrollo espiritual en otras áreas no garantizaba automáticamente la capacidad de amar de maneras que trascendieran las limitaciones ordinarias y que la transformación necesaria para el amor genuino requería un trabajo específico en dimensiones de la conciencia que él había descuidado en favor de desarrollos en otras direcciones. Las notas también revelaron que Steiner había considerado seriamente publicar estos descubrimientos a pesar de sus reservas, creyendo que la verdad siempre tiene valor incluso cuando es dolorosa, pero que se había visto disuadido al observar cómo incluso miembros más avanzados de círculos esotéricos reaccionaban con una negación defensiva o una desesperación paralizante cuando intentaba compartir aspectos de estos conocimientos de manera cuidadosamente calibrada. Steiner describió casos específicos en los que personas que habían demostrado una capacidad notable para trabajar con verdades espirituales difíciles en otras áreas, simplemente no podían o no querían enfrentar la posibilidad de que sus propias relaciones románticas estuvieran basadas en ilusiones fundamentales, reaccionando con ira, con acusaciones de que Steiner estaba siendo cínico o destructivo, o simplemente cerrándose por completo a futuras discusiones como si proteger las ilusiones sobre el amor fuera más importante que buscar la verdad en cualquier otra área de la vida. Steiner escribió que esta extraordinaria resistencia, incluso entre dedicados estudiantes espirituales, lo había convencido de que la revelación prematura de estos descubrimientos no solo no catalizaría la transformación deseada, sino que en realidad podría causar un daño real a través de la destrucción de relaciones que, aunque basadas en entendimientos limitados, aún proporcionaban la estructura y estabilidad necesarias para el desarrollo en otras áreas de la vida, y que sin caminos prácticos, claros para desarrollar formas más maduras de amor, simplemente eliminar ilusiones reconfortantes, dejarían a las personas en un vacío de desesperación y aislamiento que sería más destructivo que constructivo. Steiner señaló que había llegado a reconocer que ciertas ilusiones cumplen importantes propósitos evolutivos en etapas específicas del desarrollo, y que el momento en que se cuestionan las ilusiones es crucial para determinar si el resultado será crecimiento o trauma. Las notas también revelaron una dimensión adicional del descubrimiento de Steiner que había mencionado solo brevemente en la reunión donde pidió secreto, una observación sobre lo que llamó una jerarquía de amores, basada en niveles de desarrollo de la conciencia, la comprensión de que diferentes etapas evolutivas del alma corresponden a diferentes capacidades y formas de amor, y que no es útil ni justo juzgar el amor de las almas en etapas anteriores de desarrollo por los patrones de amor que solo son posibles en etapas mucho más avanzadas. Steiner describió haber observado que las almas en las primeras etapas de desarrollo simplemente no tienen la capacidad de percibir a otras personas como conciencias independientes, con realidades internas tan complejas como la suya propia, que el nivel de egocentrismo que vemos como inmaduro o problemático es en realidad una característica estructural de ciertas etapas de conciencia que deben cruzarse antes de que se hagan posibles formas de conciencia más inclusivas. Repara con calma. No todo capta así tu atención. Y cuando esto se pone de moda, normalmente no es por casualidad. Si esto todavía tiene sentido mientras escuchas, podría valer la pena ver hacia dónde llega. El acceso está en el enlace de descripción y en el comentario fijado. Steiner escribió que reconocer esta jerarquía de capacidades amorosas había transformado su juicio sobre muchas de las relaciones que observaba, llevándolo de evaluaciones sobre si el amor era genuino o no,
a reconocer que el amor se manifiesta en formas apropiadas a los niveles de desarrollo de las almas involucradas y que el amor basado principalmente en la satisfacción de necesidades mutuas o en proyecciones que nunca son cuestionadas puede ser una forma más elevada de amor que el alma. En cierto momento es capaz de lograrlo, mereciendo respeto en lugar de desprecio, incluso cuando no alcanza ideales de amor que solo las almas más desarrolladas pueden manifestar. Steiner observó que esta comprensión había traído una mayor compasión a las limitaciones que veía en el amor humano, pero también había intensificado su sensación de que revelar patrones de proyección e ilusión como universales, sin colocarlos en el contexto del desarrollo evolutivo, podría conducir a juicios crueles y desprecio por formas de amor que, aunque limitadas, todavía representaban los mejores esfuerzos de las almas que trabajaban con las capacidades que tenían disponibles. Entre los descubrimientos más inquietantes que Steiner registró en notas privadas estuvo la observación de lo que llamó la paradoja del conocimiento en las relaciones, la comprensión de que cuanto más claramente vemos a otra persona, incluidos todos sus defectos, limitaciones y aspectos oscuros, más difícil se vuelve mantener los tipos de idealización y admiración que típicamente requieren los sentimientos románticos intensos, y que, por lo tanto, el desarrollo de una percepción clara que permite el amor genuino a menudo coincide con la disolución de la pasión y la excitación que caracterizan las primeras etapas de las relaciones, donde las proyecciones aún están intactas y otra persona todavía puede servir como una pantalla para nuestras fantasías. Steiner describió haber observado que muchas relaciones que evolucionan desde una pasión inicial a una relación estable y madura pasan por un periodo en el que una disminución en la intensidad romántica se experimenta como una pérdida de amor, cuando en realidad representa una transición del amor, basado en la ilusión, al amor basado en el conocimiento real. Pero que esta transición es tan dolorosa y tan a menudo incomprendida que muchas personas abandonan las relaciones precisamente en el punto en el que podrían estar evolucionando hacia formas de conexión más profundas y genuinas. Steiner escribió que la paradoja del conocimiento creaba un dilema genuino, porque parecía sugerir que la pasión intensa y el amor genuino eran incompatibles, que podíamos tener uno u otro, pero no ambos, y que esto contradecía la profunda intuición de que el amor más elevado debería ser capaz de combinar claridad de percepción con intensidad de sentimiento. Steiner observó que la resolución de esta paradoja requería el desarrollo de una forma completamente nueva de apreciación emocional que no dependiera de la idealización o del mantenimiento de ilusiones, sino que pudiera abarcar la totalidad de otra persona, incluidas todas sus imperfecciones, y aún así estar movido por un amor profundo, pero que este tipo de amor maduro era tan raro que solo había encontrado unos pocos ejemplos en todas sus investigaciones, y que los caminos para desarrollar tal capacidad no eran claros ni fácilmente comunicables. Las notas también revelaron las profundas reflexiones de Steiner sobre la tensión entre la verdad y la felicidad, en el contexto de las relaciones, el reconocimiento de que muchas de las relaciones más estables y aparentemente satisfactorias que observó se basaban en acuerdos tácitos de no examinar ciertas áreas demasiado de cerca, de mantener ilusiones mutuamente beneficiosas y de no desafiar proyecciones que servían a las necesidades de ambas partes, incluso cuando estas proyecciones distorsionaban las percepciones de la realidad. Steiner señaló que había visto innumerables casos en los que las parejas tenían un interés personal en mantener la ignorancia sobre aspectos de quién era realmente el otro, porque el conocimiento verdadero amenazaría el equilibrio que habían construido, y que en muchos de estos casos mantener ilusiones era una elección consciente o semiconsciente que servía para propósitos de estabilidad y seguridad, incluso a costa de una intimidad genuina. Steiner escribió que esta observación lo había obligado a cuestionar la suposición de que la verdad es siempre superior a la ilusión en todas las circunstancias, reconociendo que hay casos en los que las ilusiones sirven importantes propósitos evolutivos y donde la insistencia en la verdad completa podría ser una forma de violencia que destruye las estructuras necesarias antes de que estén disponibles las alternativas adecuadas. Steiner observó que este reconocimiento había complicado tremendamente su ética en la comunicación sobre descubrimientos espirituales, llevándolo de la simple posición de que la verdad siempre debe compartirse a una comprensión más matizada de que el tiempo y el contexto son cruciales para determinar si la revelación de la verdad será constructiva o destructiva, y que en algunos casos guardar silencio o incluso preservar ilusiones puede ser una elección más compasiva y evolutivamente responsable. Steiner también registró un descubrimiento inquietante sobre lo que llamó
los costos kármicos del amor basados en la dependencia y la proyección. La observación de que cuando construimos relaciones sobre la base de la ilusión y la necesidad en lugar de sobre la percepción clara y la libre elección, creamos deudas kármicas en las que será necesario trabajar en futuras encarnaciones, porque las violaciones de la autonomía y la instrumentalización de otros seres, incluso cuando son bien intencionados y mutuamente consentidos, crean desequilibrios que evolucionan. La situación espiritual eventualmente necesita corregirse. Steiner describió haber visto casos en los que las almas volvieron a unirse en múltiples encarnaciones, no porque tuvieran una conexión genuina que quisiera continuar desarrollándose, sino porque habían creado patrones de dependencia y control en encuentros anteriores, que ahora necesitaban deshacerse y transformarse, y que este trabajo kármico era a menudo doloroso y difícil, porque requería que aprendieran a relacionarse entre sí de maneras completamente diferentes a las que habían establecido en vidas anteriores. Steiner observó que mucho de lo que se ofrecía como guía espiritual sobre las relaciones era superficial o incluso contraproducente, reforzando idealizaciones románticas u ofreciendo consejos prácticos que no abordaban causas más profundas de patrones destructivos, y que desarrollar enfoques genuinamente transformadores requería conocimientos y métodos que todavía estaba luchando por articular claramente. Las reflexiones finales en las notas mostraron a Steiner lidiando con la cuestión de si había sido un error dedicar tanto tiempo y energía a investigar dimensiones tan dolorosas y aparentemente intratables de la experiencia humana, preguntándose si habría sido más útil centrarse en áreas donde los descubrimientos podrían comunicarse y aplicarse constructivamente más fácilmente, pero concluyendo que a pesar de toda la incomodidad y dificultad, comprender la naturaleza real del amor entre almas era demasiado central para la evolución humana como para ser ignorado o evitado, y que incluso si él mismo no podía ofrecer soluciones completas, podía al menos trazar un mapa del territorio e identificar desafíos, de manera que las generaciones futuras pudieran aprovecharlas cuando hubieran desarrollado capacidades y herramientas que aún no existían en su época. Steiner finalizó sus notas con la reflexión de que la petición de secreto que había hecho no era un intento de controlar la información o mantener el conocimiento como propiedad exclusiva de la élite espiritual, sino que era un acto de compasión basado en un reconocimiento realista de dónde se encontraba la conciencia humana colectiva en su desarrollo y qué revelaciones podían ser trabajadas de manera constructiva, versus cuáles simplemente causarían confusión y daño sin abrir posibilidades genuinas para la transformación, y que esperaba que en las generaciones futuras, cuando más personas hubieran desarrollado los recursos internos necesarios, estas verdades difíciles finalmente pudieran compartirse de maneras que catalizar la evolución de formas de amor que trascienden las limitaciones que él había observado como tan universales y tan profundamente arraigadas en la condición humana actual. En los años posteriores a la muerte de Steiner, los pocos colaboradores que habían estado presentes en esa reunión extraordinaria de marzo de 1924 lidiaron con el peso del secreto que se les había confiado de maneras muy diferentes. Algunos mantuvieron un silencio absoluto como Steiner había implorado. Otros lucharon con la cuestión de si la revelación gradual podría justificarse a medida que pasaban las décadas, y el mundo cambiaba de maneras que Steiner no podría haber predicho. Y otros más cuestionaban si la petición de secreto debería respetarse cuando provenía de un lugar de emoción intensa en lugar de juicio tranquilo, que típicamente caracterizó las decisiones de Steiner sobre qué compartir públicamente versus qué mantener confidencial. Los debates internos dentro del círculo interno sobre cómo honrar el legado de Steiner con respecto a estos descubrimientos específicos revelaron profundas divisiones entre aquellos que sentían que el respeto absoluto por sus deseos expresados era imperativo, versus aquellos que argumentaban que el propio Steiner había enfatizado la importancia del desarrollo continuo de la ciencia espiritual, que no trataba sus palabras como autoridad final, sino que las veía como contribuciones a la investigación colectiva que necesitaba continuar evolucionando. Entre los argumentos para eventualmente compartir al menos aspectos de los hallazgos estaba la observación de que la conciencia humana había evolucionado significativamente desde la década de 1920, que el surgimiento de la psicología profunda y las terapias que trabajaban con proyecciones y patrones inconscientes habían creado un contexto cultural en el que las observaciones de Steiner sobre el amor como proyección no serían tan impactantes o destructivas como lo hubieran sido en su época, y que mantener un silencio total sobre ideas que podrían ayudar a las personas en el trabajo de transformar las relaciones era una forma de paternalismo espiritual que contradecía
El propio compromiso de Steiner de desarrollar la autonomía individual y la capacidad de cada persona para trabajar con verdades difíciles a través de sus propios esfuerzos. Los defensores del intercambio gradual argumentaron que Steiner había subestimado la resiliencia de la gente común y corriente y su capacidad para trabajar de manera constructiva con verdades inquietantes cuando se las presentaba cuidadosamente y con el apoyo adecuado, y que mantener un secreto perpetuo no solo privaba a un ser humano diversidad de conocimientos valiosos, sino que también creó una dinámica de autoridad oculta que era contraria al espíritu de apertura y libre investigación que debería caracterizar a la auténtica ciencia espiritual. Los contraargumentos para mantener el secreto enfatizaban que la misma intensidad emocional con la que Steiner había abogado por el secreto sugería que había algo en estos descubrimientos particulares que iba más allá de las preocupaciones habituales sobre el momento apropiado de las revelaciones, que se había dado cuenta de algo sobre la naturaleza del amor que era fundamentalmente diferente de otras áreas en las que había estado más dispuesto a compartir conocimientos desafiantes, y que ignorar una petición tan apasionada sería una violación de la confianza que socavaría la integridad de cada tradición espiritual que había establecido. Los defensores del secreto continuo argumentaron que, incluso con los cambios culturales y los avances en psicología, los fundamentos básicos de cómo la mayoría de las personas experimentaban el amor no habían cambiado tanto como el contexto intelectual podría sugerir, y que la revelación de que el amor ordinario se basa fundamentalmente en la ilusión todavía tenía el potencial de causar un daño desproporcionado con respecto a cualquier beneficio que pudiera traer, especialmente cuando se presenta sin caminos prácticos claros para desarrollar alternativas más maduras. Al final, no se trata de hacer clic, se trata de no interrumpir algo que ya comenzó dentro de ti. Algunos ignorarán este sentimiento, otros lo seguirán y lo entenderán mejor. Si quieres continuar, el siguiente paso está en el enlace de descripción o comentario fijado. El debate también ha revelado preguntas más profundas sobre la naturaleza de la verdad espiritual y la relación entre el conocimiento y la acción. Y algunos argumentan que la verdad tiene un valor intrínseco independientemente de si puede aplicarse inmediatamente o no, que la función de la investigación espiritual es revelar la realidad tal como es y no como nos gustaría que fuera, y que proteger a las personas de verdades incómodas es una forma de falta de respeto que supone que no son capaces de lidiar con la complejidad de la existencia. Otros respondieron que la verdad desconectada de la posibilidad de una acción constructiva no es verdaderamente liberadora, sino que puede ser paralizante, que las revelaciones espirituales deben calibrarse no solo según la capacidad intelectual de comprender, sino también la capacidad práctica de trabajar con lo revelado, de manera que sirva al crecimiento, en lugar de simplemente destruir las estructuras existentes sin ofrecer alternativas viables. A medida que pasaban las décadas y morían los miembros originales del círculo íntimo, la cuestión de qué hacer con el secreto que Steiner les había confiado se volvió cada vez más urgente, porque con cada muerte existía el riesgo de que el conocimiento se perdiera por completo, en lugar de transmitirse de manera controlada, pero también había conciencia de que con cada generación que pasaba, la autoridad de la solicitud original de Steiner se hacía más tenue, y los argumentos para compartir se hacían proporcionalmente más fuertes.